Gloria al Señor Jesús. Qué bueno es saber que el Señor es grande. Grande, tan grande es mi Dios que puede, que no hay nada que lo pueda detener, no hay nada que lo pueda tomar. Y por eso cuando miramos esto encontramos que todo esto que hemos visto, que podemos llegar a entender por su palabra, es aquello que el Señor quiere que usted y yo conozcamos, ¿sí? Cuando uno no conoce las cosas, uno anda con timidez, anda como muy despacio, muy lento, porque desconoce. Pero cuando tú ya conoces un lugar, tú te desplazas fácilmente, tú te ubicas rápido. Y una de las cosas que Dios quiere que el hombre conozca es que lo conozca a él que pueda entender que no hay nada fuera de él, no hay nada que lo pueda salir de él lo llena todo, dice la palabra del Señor. En esta noche quiero leerles un pasaje de las Escrituras que está en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6. Si tiene ahí otro medio para leer la Biblia, dice la palabra del Señor así. Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Cuando miramos esto, hermanos, encontramos la palabra del Señor, puntos claves. Hay puntos que debemos que decirle al Señor que nos dé la sabiduría para comprenderla. Porque la Biblia está escrita para usted como para mí. No está escrita en un idioma extraño a lo que yo puedo entender. La excusa que algunos dicen, no, es que yo no entiendo la Biblia. No es que no la entienda, es que no la quiere creer, no la quiere obedecer. Entonces, eso nos lleva a tener esas expresiones. Por eso, una de las claves muy importantes para este libro es creer. La definición de fe, la palabra fe, esa corta palabra de 2 letras, fe, implica una profundidad muy amplia que usted y yo estamos ahondando. Pasa como cuando uno va al río o a la piscina o a lo que han tenido la experiencia de ir al mar. Uno no entra de chapuzón, uno empieza a entrar despacio y empiezan las uñas de los pies, los deditos de los pies y después se empieza a ahondar. Cuando de acuerdo al lugar, o se sumerge o queda el cuello o la cintura y empieza a descubrir esa experiencia de ahondar en un río o en un mar o en una piscina. Cuando miramos la palabra fe, el Señor está diciendo este término. Él quiere y a Él le gusta que la gente le crea, como le decía hace un rato en la oración. Las personas oran y piensan que es obligación de Dios hacer lo que Él tiene que hacer. Pero cuando usted y yo oramos al Señor, le estoy diciendo a Él, lo estoy reconociendo a Él como mi Dios, le estoy reconociendo a Él que Él es el que me puede ayudar, estoy reconociendo a Él que Él es el único. Dese cuenta que cuando hablamos de oración, mucha gente ora y ora a lo que cree que le puede ayudar. Pero eso queda como una llamada sin línea. No sé si a usted le ha pasado que llama, marca un lugar y nadie le contesta. Suena pi y nadie está ahí al otro lado. Pero cuando tú y yo oramos al Señor, encontramos que hay respuesta. Si hay alguien atendiendo la voz del necesitado. Podemos colocar un ejemplo muy palpable. En el Evangelio de Jesucristo hay una escena que el Señor va por el camino y hay un ciego del cual está en el camino y empieza a oír que por ahí va pasando Jesús. Por ahí va Jesús. Entonces él empieza a clamar y empieza a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la multitud, pues obviamente, donde hay mucha gente, pareciera que el sonido de gritar a alguien no se alcanza, no es palpable, no es audible. Pero dése cuenta
que en medio de la multitud, y aún así le dice, cállate, no moleste al maestro. Hay un maestro que identifica la voz de un clamor. Él sabe cuando la gente le está pidiendo porque de verdad es una necesidad o porque la verdad le quiere adorar y quererse ganar al Señor, pero no. Este ciego estaba reconociendo que ese Jesús es Dios. Este Jesús es el Mesías. Este Jesús es el Rey prometido. Y empezó a gritar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y claro, ¿qué podemos esperar de un ser tan especial que escuchó el timbre de voz y dijo, aquí hay un ciego que necesita recobrar la vista? Y lo mandó a llamar. Y dése cuenta que cuando mandó a llamar al ciego, la gente le dice, ten ánimo, el maestro te mandó a llamar. Tanta gente estaría clamando, pero dijo al ciego, tráiganlo. Y llegó el ciego y dése cuenta las palabras del Señor. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres? Y el ciego le dijo, Señor, yo quiero recobrar la vista. Y en ese instante, aquel ciego recobró la vista. ¿Pero por qué la recobró? Bueno, hay unos pasos. Creyó que ese Jesús era el único que le podía hacer la obra. Era el único que podía hacer ese milagro. Y por eso el apóstol Pablo, hablando a los hebreos, dice otra versión, porque a Dios no le gusta que no confíen en él. Este lo coloca en otro término, esta versión. El otro dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí dice, el que no le cree a Dios, a él no le gusta. Y cuando miramos esto, dice, para ser amigo de Dios hay que creerle. Entonces, qué bueno es poder nosotros mirar que al Señor le gusta que usted y yo le creamos. Cuando usted y yo le creemos al Señor. Y es que creer, usted dirá, bueno, hermano, ¿qué es creer? ¿Qué es creer? Y el Señor nos lo enseña, porque es que nosotros no nacimos aprendidos en eso. Él mismo nos lo dedica, Él mismo nos explica. Y dice, mire, creer es como un granito de mostaza. ¿Y por qué coloca un granito de mostaza? Porque dice, como un granito de mostaza, si tú me creyeras como un granito de mostaza, le podría decir a aquella montaña, muévete y échate al mar. Y la montaña se moverá y se echará al mar. Uno empieza así, bueno, quiere decir que la fe, por mínima que sea puesta en él hace maravillas con ese poquito de fe que tú puedas colocarle. En ese poquito de fe que tú puedas conectar en él hará maravillas. Y mover una montaña y echarla al mar, uno dice, oye, eso es nunca antes visto. A eso se le llama milagro. A eso se le llama creer. Es creer en lo que nunca antes se había visto. Por eso en Hebreos 11, en ese mismo capítulo, versículo 1, empieza hablando de la fe. Empieza explicando de la fe. Y es que la fe es la que nos hace estar hoy aquí conectados. La fe es la que nos hace estar hoy en esta tarde aquí oyendo la palabra del Señor. En esta tarde la fe que le tenemos al Señor, la creencia que hemos creído en el Señor es la que nos tiene hoy aquí. Y por eso dice, porque a Dios no le gusta que la gente no confíe en él. Pero en esta versión, Reina Valera 1960, pero sin fe, sin creer en él, es imposible agradarle. ¿Sí? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Ese ciego se acercó al Señor creyendo que iba a regresar con la vista puesta. Y usted dirá, ¿y dónde dice que él creyó? Le voy a decir la expresión. En el Antiguo Testamento, los enfermos, leprosos y demás tenían una identificación. ¿Sí? Eso lo identificaba ante el pueblo como una persona necesitada, viuda, enfermo o leproso y demás. Los ciegos no eran la excepción. El ciego tenía una capa, un vestido especial que lo identificaba como ciego, así como el leproso cargaba una campana en su mano y cuando donde iba haciendo tocar la campana para que nadie se acercara. Eran cosas que lo identificaban. Pero este ciego, si tú miras la palabra del Señor, el ciego se quitó la capa
y la dejó donde estaba sentado. Y se fue sin capa. Eso nos da a entender algo muy claro. Él le iba creyendo al Señor. Yo me voy ciego, pero no regreso ciego. Eso es creer. Y qué bueno que usted en este tiempo, como yo, podamos creer. Quitémonos la capa. Quitemos la capa de enfermedad, quitemos la capa de lo que tengamos y creámosle al Señor. Porque dice, porque eres galardonador de los que le buscan. Quiere decir, al que busca al Señor con fe, Él le da un galardón. Él le da lo que el hombre está pidiendo. Por eso, en esta noche, no sé cuál sea la situación o cuál sea el trasnocho tuyo o qué esté pasando, pero el Señor es galardonador al que le cree a Él. No sé si tú seas capaz en esta noche de creer y decirle al Señor, yo quiero tener una experiencia personal contigo. Yo te quiero sentir en mi vida. Si tú eres capaz de creer, te puedo asegurar en el nombre del Señor Jesús que esta noche lo vas a tener. Amén. Yo creo que yo puedo hablar en nuevas lenguas. Bueno, si eres capaz de creer, esta noche hablarás en nuevas lenguas. Amén. Porque eso es lo que el Señor da a los que le creen. Él se lo da, le da el galardón, le da el premio. Recuerda que los galardones, bueno, es un término antiguo, pero las medallas, por decirlo así, las medallas a los atletas se le dan ¿por qué? Porque la lucharon, se esforzaron para ganar la medalla y se la colocaron y se colocaron la medalla, pero se la colocan ¿por qué? Porque se esforzaron a tenerla. Bueno, el apóstol Pablo está diciendo ese galardón, ese reconocimiento, ese premio que le voy a colocar en su cuello va a ser el resultado de lo que tú has hecho por creerme a mí. Entonces, dése cuenta que no solamente recibo las cosas que el Señor me da, sino que aún más de las que yo ni pensaba tener, pero Él la dio a mi vida. Por eso, en esta noche, el Señor dice, es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que no se ve? ¿Cómo hago para verlo? ¿Cómo hago para tenerlo? Sencillo, créale al Señor. Si tú le crees, verás lo imposible posible. Verás lo que no cabe en tu cabeza, lo verás. Por eso, en esta noche, en esta enseñanza que el Señor nos está regalando, qué bueno sería creerle al Señor. Si yo les contara o tuviera el tiempo para contar todo lo que hemos visto desde niños, cómo el Señor hizo cosas maravillosas. Y sabe algo, Él todavía es capaz de hacerlas. Amén. Empezando por mí, empezando por mi hijo Joseph, empezando por Juan, mi esposa. Aún si nos ponemos a contar mi esposo y yo los testimonios que hemos visto desde nuestra niñez, usted dirá, ¿en serio, hermano, eso pasó? Sí, eso pasó. ¿Y sabe por qué pasó? Porque hubo gente que le creyó a Dios. Recuerdo en una convención, estaba frente a la tarima, al otro lado del lugar, de una cancha de básquet. Y yo tenía mis muletas porque estaba recién operado de las piernas, la última cirugía que me hicieron. Y había al lado de la tarima, al lado izquierdo del predicador, un adulto ya, coloquémosle como quién, como el hermano Samuel de aquí de Provenza, así ya adulto, ya mayor. Y ya tenía años ese anciano de ser paralítico. Y alrededor de la escena estaban todos los nietos de él, chiquiticos, pequeños, los peladitos. Y el predicador enseñando, dijo en la enseñanza, ¿quién es capaz de creer hoy? Que el que sea capaz de creer venga a este altar. Bueno, nadie se movió. En un escenario casi lleno, nadie se movió. Pero aquel que no podía desplazarse, se levantó de su silla de ruedas. Y como un niño que está aprendiendo a caminar, llegó hasta la orilla del altar. Y claro, eso fue una conmoción. Un paralítico empezó a caminar. No era el pastor,
No fue la predicación. Fue porque le creyó al Señor. Cuando tú le crees al Señor, pasa lo imposible en tu vida. Pasa lo que nunca podrá pasar en tu imaginación. Pasará en tu vida. Si pudiésemos decir un antes de pasar el mar, Moisés, ¿tú crees que el mar se puede abrir? Moisés había sido criado en los egipcios, tenía la ciencia de los egipcios, tenía el estudio de los egipcios. Y Moisés lo más seguro tendría que decir, no, el mar nunca se puede abrir. No hay forma de abrir el mar. Pero si miramos a un Moisés después de todo esto, le pudiésemos hacer la misma pregunta. Bueno, Moisés, ¿y ahora qué piensas? ¿Habrá algo imposible para Dios? Y él tendría que decir, no, no hay nada imposible para Dios. Porque para él no hay nada imposible. Porque en cada una de las circunstancias, lo que era imposible para nosotros fue posible. No había forma de alimentar tanta gente. ¿De dónde cosecha si es un desierto? ¿De dónde? Pero comieron, se vistieron, se sostuvieron. ¿De dónde? Ah, es que pasó lo imposible. Dios les mostró su poder. Por eso, en este tiempo moderno, el Señor sigue siendo el mismo. Por eso dice otra vez, le recuerdo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si tú me preguntas, hermano, ¿usted qué no ve? Bueno, yo veo, tengo muchas cosas que no puedo ver. Estos días hablando con mi esposa, le decía mis sueños con la iglesia. Yo quiero ver que en cada casa se derrame el Espíritu Santo. Quiero verlo. Y no lo puedo yo ver. Es más, ni en la congregación completa, ver todos llenos hablando en lengua. No, no lo alcancé a ver. Pero creo que puede pasar. Lo creo. Si tú eres capaz de creerlo, en tu casa se va a derramar el Espíritu Santo y van a hablar todos en lengua. Ese niño de 5 años, claro, también. El de 8 también. El de 12 también. Y usted, ¿y cómo sabe? Yo lo he visto. Niños de 5, 7, 8, 9 años hablando en lenguas. Si tú quieres ver eso, debes ser parte de eso. Debes creerle al Señor, que es el que llena con su espíritu. Que Él es el que toma la vida nuestra y la hace de tal forma que uno dice, no, definitivamente, Dios es Dios. Él es el poderoso. Si hay algo en esta noche que tú digas, pastor, la verdad que muy bonito el sermón, pero hay cosas que a mí no me cuadran. Bueno, esta noche te dejo a Jesucristo, porque Él cuadra en todo. Él es el único que puede hacer algo en tu vida. Y lo lindo de Él es que Él está disponible para hacerlo. El leproso, ese leproso se acercó a Jesús y dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarte. Y las palabras de mi Señor fueron, sí, yo quiero. Yo quiero ser limpio. Lo imposible fue realidad. Pero la clave estaba en el que está necesitado. Y el necesitado somos usted y soy yo. Y en medio de esa necesidad siempre hay un Señor diciendo, yo quiero mostrarte mi poder. Yo quiero mostrarte mi gloria. Yo quiero mostrarte mi grandeza. Y para ver la grandeza de Dios tenemos la Biblia y vemos muchas grandezas, maravillas. Pues bueno, como dijo alguien hace 20 años atrás, si se hubiera o se abriera la oportunidad de escribir el segundo tomo de la Biblia, solamente habría un libro, los libros de los hechos de la iglesia. Y cada testimonio tendría que aparecer ahí, el tuyo y el mío, de tener que contar, yo vi, el Señor hizo, el Señor obró en mi vida. Bueno,
somos parte de esta historia. Podemos decirle al Señor, glorifícate en nuestra vida y llénanos, llénanos. Vamos a orar en esta noche dando gracias al Señor. Y si tienes algo para decirle al Señor, dígaselo con fe. Soberano Señor y Padre Celestial, en esta hora, Cristo Jesús, invoco tu nombre, oh Dios Todopoderoso. Te doy gracias, Señor Jesucristo, por tu favor y misericordia. Te doy gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas. Oh Cristo maravilloso, una semana más que nos has guardado, Señor. Una semana más, Señor, que nos has provisto. Ha estado ahí con nosotros, ayudándonos, sustentándonos, cuidándonos, Señor. Hoy quiero darte las gracias. Y si hay algo que mi hermano necesita, Señor, te pido que obres como tú lo sabes hacer en la vida de mi hermano. Oh, maravilloso Jesús. Santo eres tú, Jesús. Amén y amén. Y yo navegaré en el mar de tu espíritu, y allí adoraré. Oh, Santo. Al Dios de mi amor. Oh, Y yo navegaré en el mar de tu espíritu, y allí adoraré al Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu, tú que soplas como el viento, así como el Pentecostés, ven, lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, quiero hablar en nuevas lenguas, sentir tu presencia y llenarme de tu unción. Gloria al Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, en esta noche, que el Señor Jesús los bendiga a cada uno de ustedes, los guarde, los ayude y les prospere una noche más. Que el Señor Jesús los bendiga a todos y feliz noche para todos. Amén. Amén. Gracias, chao. Igualmente, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Dios la bendiga, hermano. Ya. Bendiga Mateo. Mateo, chao. Dios la bendiga, Diana. Dios le bendiga, Mateo, Uriel, hermana Sandra, hermana Yadira, hermana Diostrid, hermana Marina, hermano Dairon, hermano Brian, hermana Mayerly, hermano Carlos, hermana Carmen, hermana Elena, hermana Marina. Que el Señor Jesús les bendiga a todos en gran manera. Por ahí también estuvo la hermana Ramona. Que el Señor Jesús les bendiga en este día. Que Dios los guarde. Dios bendiga Amén, a todos. hermano, igualmente. Dios lo bendiga, Mateo.